Hola viajeros, arrancamos el año 2022 con un video espectacular de nuestra visita al Inti Punku, la Puerta del Sol, una caminata en los 4000 metros sobre el nivel del mar en Ollantaytambo. Acompáñenos en esta aventura. La ruta de hoy empieza desde la ciudad del Cusco, dirigiéndonos por aproximadamente 1 hora 15 minutos hacia el poblado de Ollantaytambo. Desde las cercanías de la Plaza del Pueblo tomaremos una mototaxi que nos llevará por 15 minutos hasta la capilla del poblado de Cachicata, donde empezaremos la caminata ascendente de casi 3 kilómetros hasta el Inti Punku. Desde aquí, lo único que tienes que hacer es solamente seguir el camino marcado. Ya estando arriba, en los casi 4000 metros sobre el nivel del mar, solo queda disfrutar del paisaje. Buenos días. 1 de enero del 2022. Estamos aquí en el pueblo de Ollantaytambo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? Pues, ¿qué más? Pues vamos a hacer una caminata porque la montaña llama ya desde el primer día del año. Por lo tanto, vean ese cielo. Hemos decidido visitar, bueno, no se ve desde acá, más vamos a mostrar. Acá arriba nos vamos a ir al Inti Punku, el cual yo ya tengo un video que hicimos cuando fuimos al Inti Punku, pero el de ahora va a ser actualizado, yo obviamente en 4K. Ajá, listo. Bueno, el pueblo luce vacío, es feriado obviamente, y nada, toca ir, caminar, subir, disfrutar de paisaje. Listo, vamos, en el camino les voy contando. A ver, les voy contando. Bueno, para este lado está la zona arqueológica de Ollantaytambo, en la parte alta, cruzando el puente. Y para este lado izquierdo se encuentra al fondo la estación de tren. Mayormente todos los días paran aquí los mototaxis, ¿no? Este es su paradero. Pero el día de hoy no hay ninguno, así es que nos toca esperar a alguno que venga. ¿Por qué? Porque vamos a ir en mototaxi hasta la comunidad de Cachicata, que está por acá atrás. Está de acá a Ollantaytambo aproximadamente unos 15 minutos. ¿Y para qué? Para de ahí justamente empezar la subida, ¿no? Más corta, que es por acá. Vamos a cortar camino, como quien dice, para subir recto hasta el Inti Punku. Bien, vamos a esperar un mototaxi. Y nada, pues. Ojo, compren agua. Si van a subir, tienen que comprar agua, su bloqueador, su sombrero, todo, por favor, para que estén ready. Bien. Entonces ya estamos aquí en el pueblito de Cachicata. Tenemos que seguir por esta ruta. Ya justamente hay una flecha que nos va a llevar justamente hasta las canteras y hasta el Inti Punku, que es, las canteras están en la parte alta de acá. Y bueno, ya acá tenemos que caminar para poder llegar a la parte alta, acá donde se encuentra el Inti Punku. Ya, a ver, algunos datos que les quiero dar sobre esta caminata. 1. Si van a hacer esta caminata, hágalo más temprano. Nosotros nos hemos levantado de la cama, hemos desayunado, vimos que el clima estaba bonito, dijimos, vamos a caminar. Y nos salimos a caminar, pero ya son, miren, 9:30 de la mañana. Es muy tarde. De hecho, que vamos a subir, nos vamos a demorar siquiera unas 3 horas y media, 4 horas posiblemente. Y luego la bajada van a ser otras 2 horas y media aproximadamente. Entonces vamos a llegar tarde, vamos a llegar como a las 5 o 6 de la tarde a Ollantaytambo, lo cual vamos a tener que sacrificar nuestro almuerzo. Por eso, cuando ustedes vengan temprano, si es posible, empiecen la caminata desde las 4:30 o 5 de la mañana, cosa que ya pueden ustedes estar ya de retorno en Ollantaytambo y poder almorzar a la 1, 2 de la tarde aproximadamente. Bien, entonces 9:30 de la mañana, vamos a ver en cuánto tiempo llegamos a la parte alta, porque ya sí nos vamos en modo hardcore hasta la parte de las canteras y luego al Inti Punku. Bien, empezamos la caminata. Cachicata y canteras Inti Punku. Ya desde Cachicata hemos caminado unos 5 minutos. Hemos llegado a esta intersección. Acá hay un letrero que dice, ¿no? Lado izquierdo, mirador. Lado derecho, por acá, hacia las canteras. 2 kilómetros de caminata. Así, empinado, bonito. ¿Qué les parece? Bien, entonces vamos a continuar. Ya les voy indicando arriba si es que hay alguna intersección para que no se pierdan, ya, pero por el momento vamos bien. Hemos continuado recto, hemos llegado acá, los perritos nos están dando la bienvenida con unos ladridos muy amistosos.
Y nada, hay que continuar recto. Ubíquense ya, aquí continúan recto y se van a guiar. ¿Por qué? Porque hay piedras de color amarillo que indican el camino. Vamos, entonces continuemos. Vamos a ver si podemos romper un buen récord en subida. A ver, ya estamos, por así decirlo, aún siendo optimista, un 40% de la caminata. Estamos en una intersección, en una segunda intersección. Entonces acá ya está la señalización. Ustedes tienen las canteras y el Inti Punku. Para subir al Inti Punku, en el cual se encuentra la parte alta, hay que continuar de frente. Y justamente está la señalización, la modelo también señalando el camino. Al lado izquierdo, los que quieren ir a la cantera se van por el lado izquierdo, y los que quieren desertar se van por acá abajo. Y allá al fondo, Ollantaytambo. Acá estamos con nuestro amigo David, que viene desde Arequipa a pasar la primera aventura del año, ir hacia Inti Punku. Bien, continuamos entonces. Vamos como un buen tiempo. Todavía se ve el Nevado Verónica, ese hermoso nevado. Vean qué belleza. La idea es llegar arriba y hacer unas tomas justamente de fondo con el Nevado Verónica. Listo, continuamos entonces. Hay físico, hace bastante calor, pero hay actitud. Acá nos hemos encontrado con una chulpa pre-inca, por lo visto. Entonces esto es como referencia para ustedes, para que puedan seguir el camino. Ya estamos a un 75%, 80% de la caminata. Nuestro amigo, oh caramba, me acaba de picar un mosquito. Nuestro amigo está por acá, acabo de ver una sombra. Y acá nomás ya es el Inti Punku, ya está cerca. Nosotros todavía tenemos acá. Hemos parado un rato para respirar, para comer unos snacks. Y nada, es una caminata dura, y más aún si es que hay sol. Si es que, ya saben, vengan preparados, traigan sus snacks, traigan su agua, buenos zapatos, un sombrero, bloqueador, repelente para mosquitos también, porque me acaba de picar uno bien duro y parejo. Y nada, bueno, listo, ahora sí, continuamos. Ahora sí, ya nos vemos en todo caso arriba. Fuímonos. Como diría el famoso TikTok, no puedo creer dónde estoy. Inti Punku Cachicata. ¡Amo la vida! Miren, qué increíble la llegada del Inti Punku. Y allá al fondo el Nevado Verónica. Qué belleza, que vale la pena. La caminata vale la pena, pesada. Pucha, es una super caminata, pero vale la pena con todo este paisaje. Increíble. Bien, vamos más arriba y ahí hacemos algunas tomas. Bueno amigos, nuevamente por segunda vez estoy acá en el Inti Punku de Ollantaytambo, el que ustedes ven en la parte de acá atrás, casi a 4000 metros sobre el nivel del mar. Es increíble, ustedes ya han visto las tomas que hemos hecho con el dron, fotografías también, es un bonito lugar. Bueno, como les dije, hubiésemos venido temprano para ver el Verónica así,
sin nubes, pero bueno, igual el paisaje lo vale a 1000. Ahora, bueno, de alguna forma ya voy a terminar el video. Solamente quería indicarles algo, de que las veces que vengan ustedes aquí, siempre sea con mucho respeto, siempre hagan, ¿no?, un pago a la Pachamama, a los apus, por agradecimiento y permiso para poder visitar estos lugares. Lo que voy a hacer ahora que ya terminó el video, para no regresar por el mismo lugar, lo que vamos a hacer es, les explico rápidamente, ya hay cosas que ustedes también lo pueden hacer. Bueno, obviamente desde este punto son las super fotos que salen. Nosotros hemos venido por la parte de aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es seguir este camino. Ya, allá hay una zona arqueológica, vamos a continuar por allá, por ese lado, por ese camino, y recién por acá vamos a cortar para el pueblo de Cachicata, ¿ya? Si ustedes desean, también pueden caminar directo hasta Ollantaytambo, no habría ningún problema. Pero en este caso nosotros vamos a cortar a Cachicata, ya que hemos contactado al mototaxista, tenemos su número telefónico y le vamos a decir que venga a recogernos para ahorrarnos toda esa caminata que hay allá. Obviamente también lo hacemos por el tema de que ya es tarde, ya son casi las 2 y nada, vamos a llegar tarde y hoy es feriado y no vamos a encontrar mucho carro. Pero nada, listo amigos, entonces vean esta belleza por última vez. Tal vez, yo no sé si vuelva a venir, no lo sé. Tal vez más adelante pueda hacerlo por esa parte de allá atrás, justamente después de haber visitado la catarata de Peronilloc, la zona arqueológica de Racaipata, dormir en un poblado y al día siguiente ver el amanecer desde este punto, que también dicen que es increíble, que es una experiencia única ver el amanecer desde acá. Entonces posiblemente lo hagamos una tercera vez, quién sabe, ya veremos, ya veremos. Listo, entonces ya nos retiramos de acá del Inti Punku. Muy bonito todo el transcurso que hemos tenido desde Ollantaytambo. Bueno, la caminata desde Cachicata, ¿no? Primera vez. Espectacular, ¿verdad? Lo máximo. La mía es la segunda vez. Posiblemente se venga otra más, como ya les expliqué, una caminata de 2 días, 1 noche. Nada, me despido entonces, ya la lluvia también nos va a botar. Nos abrigamos por eso, ya está corriendo viento. Y nada, feliz año nuevamente, pásenla bien, nos vemos, mucho más videos, se vienen también sorteos ya hacia diferentes tours, montaña Colores, montaña Palcoyo, puede ser Laguna Humantay. Suscríbanse para tener todos estos beneficios de los sorteos. Nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau.